Hola, eh, nosotros vamos a hablar, somos el grupo número uno de la economía aborigen a la consolidación colonial de los siglos XV al XVII. Mi grupo, bueno, nuestro grupo está compuesto por Jason, Camila y yo, Alaya. Bien, entonces para hablar de todo esto debemos iniciar por obviamente el origen. Y tenemos que saber que el origen de la población aborigen, es decir, los primeros humanos, los habitantes, llegaron a las Antillas hace miles de años, gracias a un periodo, como pueden ver aquí en la imagen, de glaciación, es decir, que bajó el nivel del mar conectando mejor las islas y facilitando su llegada. Procedían principalmente, como pueden ver aquí, Venezuela, América del Sur, Florida, América del Norte y Honduras, América Central. Bien, estos grupos, hace 3000 años antes de Cristo, las Antillas obviamente estaban habitadas por, aquí pueden ver que hice como una pirámide, los líticos que tallaban las piedras duras y cazaban, recolectaban, sobre todo en las zonas costeras. Y también estaban los petreos. Cabe resaltar que los restos fueron encontrados en Mordán, Asua, pues la provincia de Asua, un municipio ahí llamado Pueblo Viejo. Bueno, actualmente, obviamente. Los petreos, que son los que usaban las piedras pulidas, vivían ya más organizaditos y se dedicaban a la pesca, la caza y la recolección. Y ya los concheros, que pueden ver en la derecha, esos hacían las herramientas con conchas y vivían más cerca del mar. Ahí pueden ver que tienen pececitos. Y tenían poca presencia. Eh, entonces, tenemos aquí ya que luego del 2000 a.C. esos grupos se mezclaron, surgió la cerámica, el cultivo de la tierra y obviamente seguían haciendo lo que estos hacían, pescando, cazando, recolectando. La economía era colectiva y basada en la autosuficiencia de repartirse equitativamente los alimentos. Obviamente cada quien trabajaba y así. Bien, pero llegan los arahuacos, ahí inicia la cultura taína y una nueva organización social. Ya a partir del siglo I a.C. llegaron los arahuacos desde América del Sur. Ellos eran agricultores y se desplazaban gradualmente a los grupos que estaban anteriormente, los que ya habíamos. Estos entraron desde Puerto Rico a la española. Entonces, ellos trajeron nuevas técnicas, la agricultura, trajeron la yuca como alimento principal, el casabe que le encantaba, la yuca amarga. Era una economía productiva y se especializaban como entre el comercio local. Intercambiaban productos entre los yucayeques, que eran como eh, los diferentes pueblitos. Son como las mini aldeas, por así decirlo. Entonces, estos trajeron una organización y la pueden ver aquí como un esquema. Está el cacique en la parte de arriba, el jefe supremo, la autoridad militar y religiosa, la mayor. Tenía varios atuendos, varias esposas, era todo lo máximo. Los nitaínos, que eran los ayudantes de esos, o los jefes menores, los defensores. Aquí están los veiques en esta parte, que eran los médicos, los sacerdotes, los que practicaban todos esos rituales. El pueblo trabajador, que está aquí abajo, son los agricultores, los pescadores, los que cazan. Tienen libertad, pero... Ajá. Y los naborías, aquí están, ya en el grupo más bajito, grupo inferior, eran como grupos descendientes de los propio agrícola o sirvientes que les servían bien. Entonces, en todos estos, en todas estas aldeas eran como, yo se expliqué, yucayicas. Entonces, habían como 200 viviendas y vivían cerquita de una fuente de agua, como para poder abastecerse. Cada, cada aldea tenía una plaza central y un batey para eso, los rituales, el areíto, los juegos de pelota que ellos realizaban y todo eso. La producción de alimentos y los de bienes, ellos los repartían colectivamente y sustentaban obviamente al cacique y a todo el grupo que vivía en el Yucayeque. Todos estaban formados por cacicazgo
y los caciques menores contribuían a contributos y apoyo militar. Aquí pueden ver en la imagen cómo les ilustro los cacicazgos, que son Jaragua, de Bochío, Magua Guarionex, Magua Caonabo y María Guacanagari. Guacanagari. Entonces, cada cacique dependía de su generosidad y capacidad productiva, o sea, todos dependían de él, porque era la mayor fuerza. Entonces, antes de Colón, tenemos que saber que toda esa economía estaba basada en que en producción agrícola, pesca, recolección, intercambio local, tributos internos, etcétera. Entonces, ya luego que viene Colón, todo cambia. En 1402 llega Colón buscando una ruta hacia Asia y tenía las capitulaciones de la fe, que lo reconocía a él como virrey y como almirante, con un derecho al 10% de todas las ganancias acumuladas. Primero llegó a lo que hoy es Bahamas y luego al español. Ahí estableció una alianza con el cacique y construyó el fuerte de la Navidad. Dejó a 39 hombres. Los indígenas al principio dijeron como que, ok, no importa, no se resistieron por todos los objetos que tenían, los espejos, los metálicos, etcétera. Pero ya luego sí hubo un poquito como de, no queremos a los españoles. Entonces ya aquí en el 1493, los ciguayos se enfrentaron a los españoles. Aquí pueden ver la imagen, las flechas lanzándolas al barco. Fue el primer choque armado en América. Ellos se pelearon, maltrataron a los indígenas, provocando que Caunabo destruyera el fuerte. Entonces ya luego, cuando Colón regresó con más de 1.200 hombres, este fundó la Isabela y el fuerte Santo Tomás en el Cibao. Ya era algo un poquito diferente. Ya la corona ordenó que los españoles vivieran separados de los indígenas, o sea, uno un lado, otro, sabiendo quién es más y quién es menos, y que los indígenas tenían que pagar tributo en oro. Eso, entonces, Colón impuso como una represión y una violencia para los indígenas, algo un poquito imposible, porque que ellos tuvieran que pagar esos tributos hacía que su economía decayera y que su organización social como que todo para ellos, nada para nosotros. Entonces, todo ese oro y algodón era un poquito imposible de cumplir y afectaba su economía. Muchos huyeron, otros se suicidaron y ahí se evidenció mucho el desorden económico que hubo. Ya entonces el comercio pasó a ser controlado por Europa. Eh, Limitando el intercambio local y convirtiéndose como una isla que proveía las materias primas y la mano de obra como tal. Ya a finales del siglo XV la situación era un poquito más difícil, sufrían de enfermedades, trabajo forzado y las condiciones de vida eran más extremas. Pero en 1498 Francisco Roldán, que era el alcalde mayor de la isla, lideró una rebelión contra los colonos contra Colón. Era como mejorar la situación y aprovechar directamente a los indígenas, exigiendo que poder para quedarse con la isla, con los aborígenes, tener varias mujeres, o sea, poder casarse con indígenas. Pero para evitar un conflicto mayor, Colón negoció y aceptó sus demandas. Eso permitió que los colonos explotaran a los indígenas sin la mediación directa de la corona, lo que enfureció a la corona. Entonces, todas esas tensiones y abusos hicieron que se destituyera a Colón, argumentando que había violado las leyes de permitir la esclavitud indígena. Nada, luego llega Francisco Bobadilla, quien toma medidas para calmar a los colonos y permitieran que obtuvieran oro directamente del trabajo de los indígenas. Les repartió tierras, concedió la explotación. Ya en 1502 los reyes enviaron a Nicolás de Obando con la misión de detener todos esos abusos. Ya luego se restableció el tributo del oro, sin embargo, eh, trató de imponer tributos formales y se mantuvo la economía local basado como en una explotación a la población nativa como tal. Bien, para seguir hablando justamente del capítulo 2 que trataba mi parte sobre la reprensión, y es que como conocemos, después de la llegada de Cristóbal Colón, cuando organizó
bases coloniales. Este creó un sistema de tributos, tanto de oro y de algodón, que era dado para la corona española, obviamente. Pues tras su llegada, en la 1942, comenzó este proceso de conquista que todos conocemos, y fue caracterizado no por un negocio de paz, sino más bien por la violencia y la represión sistemática que existía hacia los pueblos aborígenes. Según Augusto Ascensión Villalona, que fue el autor del libro que se nos proporcionó, pues la corona española, buscando obtener riquezas rápidas, impuso estos tributos de oro y tanto de algodón a las comunidades taínas, obligándolas a trabajar bajo condiciones extremas para garantizar el cobro de estos tributos. Colón instaló una red de fuertes militares en el Cibao, ubicados en Bonao y Concepción y Bonao, Esperanza y La Magdalena. Los aborígenes, claro, que intentaron resistir, pero esto no les fue de mucha ayuda. Un ejemplo fue el cacique Caonabo, líder del cacicazgo de La Maguana, quien organizó ataques contra los españoles, pero fue capturado mediante ese engaño por uno de los jefes españoles. Y luego Guarionex lideró una rebelión conjunta de varios caciques, pero esta fue brutalmente sofocada. También el texto destacaba que Colón desató una fuerte campaña militar y que la represión desatada para los españoles fue muy fuerte, pues se buscaba infundir terror para evitar nuevas resistencias, claro está. Eh, el impacto económico que este tuvo fue que interrumpió la agricultura, causando una crisis alimentaria, concentró toda la actividad económica en la extracción del oro también, y provocó una drástica caída de la población indígena, creando una futura crisis de mano de obra. También ellos, los españoles, pues lo que hacían eran varios castigos que incluían ataques de perros adiestrados, mutilaciones, es decir, le amputaban algunas partes del cuerpo, también las ejecuciones públicas para causar terror a los demás indígenas y los ahorcamientos, también las esclavizaciones forzadas y los traslados forzosos. Villalona también nos destacaba en el texto que la represión generó consecuencias devastadoras, pues muchos indígenas huyeron a los montes o dejaron de sembrar, y también por la yuca tiene como un jugo venenoso al estar cruda, y ellos se tomaban eso para suicidarse, eh, porque preferían eso antes de someterse a los conquistadores. La violencia, las enfermedades y el trabajo forzado provocaron una rápida despoblación. En pocas décadas la población taína fue prácticamente exterminada, pues en palabras del autor la represión fue el medio principal para imponer el tributo y también el dominio de la corona, transformando a los taínos en una sociedad comunal y libre, en una clase explotada y subordinada. La conquista, por tanto, no solo fue una empresa de exploración, sino un proceso de aniquilamiento cultural y físico que sirvió como base en la economía cultural. Bien, también vamos a continuar con la encomienda, que de este trataba nuestro capítulo número 3, que es algo ya conocido. Luego de la destitución de Colón y la llegada de Nicolás Obando en el año 1502, la corona española buscó reorganizar la explotación de la isla, y Obando trajo a más de 2.500 hombres y estableció un nuevo sistema que formalizaba la dominación, llamada la encomienda. Villalona nos explica que la encomienda fue una solución intermedia entre la esclavitud abierta y el tributo directo. En teoría consistía en repartir grupos de indígenas entre colonos españoles, ellos llamados encomenderos, y estos tenían la obligación como de protegerlos y enseñarles la fe cristiana. Sin embargo, en la práctica, los indígenas, los taínos, eran tratados como esclavos. Ellos trabajaban en las minas y ya ustedes pueden imaginarse el trabajo forzoso, lo hacían con condiciones inhumanas, es decir, sin paga y con escasos alimentos, o sea, no tenían nada para comprar, pero tampoco tenían alimentos. Y los indígenas encomendados eran supuestamente libres, pero en realidad eran esclavos de los españoles, pues su trabajo era obligatorio y el pago que recibían era insignificante y prácticamente nulo, era nulo, para decirlo bien. Durante el gobierno de Obando, el trabajo forzado provocó una mortalidad masiva, los traslados prolongados de llevar los taínos de un lugar hacia otro, las jornadas de más de 12 horas, la falta de descanso, agotaron en sí a la población taína. Además, las mujeres y los niños quedaban abandonados en sus aldeas sin protección ni alimentos. Villalona
también el autor nos señalaba que la población indígena descendió. Ellos eran 60.000 en 1508 y pasaron solo en 1517 a 12.000 taínos, lo que evidencia que esto era, lo trataban de una manera inhumana que los hacía perder la vida, sin duda alguna. También Obando emprendió campañas militares para eliminar los focos de resistencia indígenas, claro está, en regiones como Higüey y Zaragoza. En Higüey, miles fueron asesinados o esclavizados, y en Zaragoza, Anacaona, eh, una indígena muy importante y reconocida, esposa también del cacique Caunabo y símbolo de la diplomacia taína, fue capturada y ejecutada junto a 80 caciques que fueron también quemados vivos. Estas matanzas consolidaron prácticamente el dominio español en la isla, porque uno como, imagínense los taínos, sin armas suficientes, sin personas suficientes para poder atacar a los españoles, no le quedaba de otra que o suicidarse o simplemente doblegarse al dominio español. Eh, Eliminando también la política aborigen que existía, abriendo paso a que existiera una colonización definitiva. La encomienda también transformó la estructura social y económica de la colonia. Según Villalona, el reparto de indígenas y tierras favoreció a un grupo reducido de españoles que pronto se convirtió en una aristocracia pues colonial. Entre los más beneficiados se encontraba, claro, el obispo Juan Rodríguez Fonseca, encargado de los asuntos americanos en la corte española, quien recibió cientos de indígenas. Esta élite, que es la élite española, pues se afianzó económicamente y comenzó a ejercer poder político, militar y religioso. De ella surgió una clase dominante criolla, con intereses propios, claro está, porque aquí todos pensaban por los intereses de cada uno, que a menudo entró en conflicto con los representantes directos del rey. Villalona, el autor, que es lo que queremos más resaltar, eh, resume que esto se conformaba dentro de los encomenderos una élite privilegiada, una especie de aristocracia colonial integrada por los que tenían mayor poder económico y también poder político. El sistema también generó tensiones entre los colonos, el desigual reparto de indígenas provocó luchas internas entre los seguidores de Obando y los partidarios de Diego Colón, quien era el hijo de Cristóbal Colón. Esas disputas marcaron el inicio de estas peleas políticas que caracterizaron la vida colonial en los siglos posteriores. La encomienda, además de ser un régimen La encomienda, pues la economía colonial se organizó en forma de pilares. Número uno, como les explicaba, el trabajo forzado indígena. Número dos, la acumulación privada de riquezas. Y número tres, el pago de impuestos a la corona. La encomienda, además de ser un régimen laboral, fue también un instrumento ideológico y jurídico que legitimó la dominación española bajo el pretexto de la evangelización. La Iglesia participa activamente en su funcionamiento, aunque algunos religiosos como los dominicos y Fray Bartolomé de las Casas denunciaron más tarde sus abusos. Aquí les quiero leer ese pequeño fragmento, y es que en términos históricos la encomienda ha considerado tres pilares fundamentales del poder colonial: la subordinación de la población indígena, la concentración de la tierra y la riqueza en pocas manos, y la creación de una jerarquía social y rígida donde el origen étnico y el estatus económico determinación del lugar en cada, en cada individuo en la sociedad. En conclusión, tanto la represión inicial como la encomienda posterior fueron dos etapas de un mismo proceso de colonización, no lo podemos negar. Primero se destruyó la estructura aborigen mediante la violencia, el miedo y la muerte, y luego se organizó esta dominación dentro de un marco legal que aseguraba la explotación sistemática. Y ya para concluir con esta frase de Augusto Sensación Villalona, que es nuestro autor: la represión y la encomienda aniquilaron la economía comunal taína y dieron paso a un régimen de servidumbre y desigualdad que caracterizó la sociedad colonial dominicana. Ahora estaremos hablando del tránsito hacia una economía basada principalmente en la producción agrícola. Durante la época colonial y luego de un sistema de encomienda, la economía de la isla pasó de ser de una economía
basada en la extracción de minerales a una economía basada principalmente en la producción agrícola de exportación, principalmente enfocada en los cultivos de productos como la caña de azúcar, que pasó a ocupar un papel fundamental dentro de la vida económica de la colonia de Santo Domingo. Ahora bien, ¿qué provocó este cambio dentro del sistema económico en la colonia de Santo Domingo? Pues las principales causas que produjeron este cambio estaban relacionadas con la mortandad acelerada de los taínos, que viene como consecuencia del sistema de encomiendas que se había establecido durante ese momento, donde se le entregaban cierta cantidad de taínos a los españoles para que estos los adoctrinaran, les enseñaran sobre la verdadera fe, pero dentro de este mismo sistema de encomiendas le ponían trabajos muy forzosos que provocaron una disminución de esta población. Y como hubo una disminución de la población aborigen, eso también provocó una disminución de la extracción minera, donde como no habían suficientes personas que trabajaran en la extracción de la minería, no se podía obtener la cantidad de mineral como se obtenía anteriormente. Con relación, podemos ver que luego de esta disminución de la población aborigen, solo se lograba obtener un 25% de mineral de lo que se obtenía anteriormente. Y por último tenemos la importación de mano de obra de negros esclavos desde África, donde para poder sustituir como una alternativa de los taínos, se buscan estos africanos para que trabajen la tierra, pero ya no se enfocan específicamente en la extracción de minerales, sino que ahora se enfocan en la extracción, en la producción de productos agrícolas, principalmente, como dijimos anteriormente, de la caña de azúcar. Ahora estaremos viendo algunos aspectos que vienen como consecuencia de este cambio económico dentro de la colonia de Santo Domingo. Dentro de ellos tenemos las industrias azucareras, que vienen siendo el principal medio económico que se obtuvo a través de la producción agrícola. También tenemos las rebeliones, donde los negros esclavos se rebelaban contra aquellos esclavistas, y también tenemos los conflictos coloniales, donde las distintas clases sociales o económicas de los españoles se enfrentaban entre sí por tener el control de la economía durante ese momento en la colonia de Santo Domingo. Iniciamos con las industrias azucareras. Como decía anteriormente, la economía de la colonia de Santo Domingo se enfocaba principalmente en la producción agrícola. A diferencia de otras colonias, como es el caso de México y Perú, donde su economía se enfocaba principalmente en la extracción de metales preciosos. Pero en la isla de Santo Domingo, su economía era más diversificada por el hecho de que además de que se enfocaba en la extracción de metales, también se enfocaba en la producción agrícola y la ganadería, lo que permitió que esta isla tuviera una mejor relación con Europa y a la vez tuviera alimentos con que abastecerse. Y además de que tuviera alimentos con que abastecerse, podía exportar aquellos productos a las otras colonias, permitiendo que su economía pudiera aumentar. Como pudieron ver, las industrias azucareras tuvieron un gran impacto económico dentro de la colonia de Santo Domingo. Pero ¿cuáles fueron aquellas medidas que se impulsaron para lograr tener ese aumento económico dentro de esta colonia? Para lograr tener ese aumento económico, la corona española decide implementar ciertas medidas o incentivos en favor de los grandes propietarios, con el objetivo de beneficiarlos y que logren tener un aumento económico a través de su producción. Dentro de estas medidas o incentivos que les ofrece la corona española, tenemos la reducción del diezmo del 10 al 3%, la prohibición de quitar tierras a deudores, los créditos con bajos intereses, la eliminación de impuestos y la entrega de tierras e indígenas para el trabajo agrícola. Aquí podemos ver cómo todas estas medidas beneficiaban a los grandes propietarios,
logrando fomentar un crecimiento en cuanto a la economía y también consolidando la colonia de Santo Domingo como un importante centro de producción y exportación en el Caribe colonial. Ahora continuamos con las rebeliones. Como sabrán, el aumento económico no es algo estático, sino que es un proceso que tiene altas y bajas, lo que provoca que haya un retraso de este aumento económico. Esto lo podemos ver con las rebeliones, donde los negros esclavos se rebelaban de los esclavistas debido a la condición de maltrato y de trabajos inhumanos que ellos recibían, por lo que decidían retirarse a las montañas, por lo que obtenían el nombre de cimarrones. Muchos de estos esclavos que se rebelaban simplemente se defendían, pero otros grupos también atacaban los ingenios, viajeros y las plantaciones agrícolas. Debido a estas rebeliones, esto provocó una disminución de la economía de la colonia de Santo Domingo, ya que los europeos querían defenderse de estos enfrentamientos, por lo que gastaron muchos recursos para poder controlar estas rebeliones. Ya por último, tenemos los conflictos coloniales, que en la colonia de Santo Domingo surgieron tensiones sociales y económicas entre los distintos grupos de poder. Esto los podemos ver con que los pequeños propietarios y la población libre chocaban con la aristocracia del ayuntamiento, que favorecía a los grandes hacendados. También tenemos los hacendados esclavistas que enfrentaban a la metrópoli por la libertad del comercio, mientras Sevilla controlaba el comercio en beneficio de sus comerciantes. Y por último tenemos que los hacendados se identificaban con la isla como sus dueños legítimos, lo que aumentó los conflictos con el gobierno y los comerciantes españoles.